Muchísimas gracias a todos por estar, muchísimas gracias a los organizadores, Fernando, por la especial invitación y por esta brillante idea que desde La Plata 2024 generaron de crear espacios de reflexión sobre esta figura tan transitada y que sigue dándonos todavía bastantes problemas, que es el fideicomiso. En segundo lugar, voy a hacer una queja respecto del doctor Camerini, que expresamente trajo tarde el PowerPoint para que tener un doble aplauso previo, lo cual es algo que fue el único que lo tuvo. Y lo segundo, está muy bueno que nos aplaudan antes. Pues hay que ver si después de que termine de hablar van a tener ganas de aplaudir, ¿no? Pero bueno, veremos. Entonces, ¿cuál es el escenario al que vamos a abordar hoy? La hipótesis de que un fideicomiso puede fracasar en relación a que la situación económico-financiera que regula se torna crítica y entonces no puede satisfacer aquel objeto para el que fue constituido. La Ley 24.441, en su artículo 16, tenía una mínima referencia y decía que ante la insuficiencia de bienes debía liquidarse el fideicomiso sin quiebra. Es decir, ya desde aquella norma original tenemos que el fideicomiso, y esto es un dogma, no puede quebrar. Vamos a ver si a lo largo de esta charla de hoy puedo convencerlos de lo contrario. Entonces, ¿cuál era había un sistema inorgánico, era la única referencia, y cómo se liquidaba el fideicomiso? En teoría se esperaba que se liquidara conforme las pautas que el propio contrato de fideicomiso regulara, es decir, de manera contractual, a través de una liquidación privada extrajudicial. ¿Qué fue lo que pasó? En general, por lo menos lo que se judicializaron fue por esa razón, los fiduciarios no querían, expertos, bancos, no querían correr el riesgo de hacer esas liquidaciones extrajudiciales por los riesgos que ello implicaba, y en esa circunstancia fue que ellos mismos fueron los que terminaron concurriendo a los tribunales para pedirles, iba a ser una referencia que no queda bien, para pedirles al juez una solución sobre el particular, es decir, cómo liquido, porque había grandes problemas frente a esa norma que no decía nada. ¿Cómo se determina, en primer lugar, primero, qué es la insuficiencia patrimonial? En segundo lugar, ¿quién determina que está en el fideicomiso en insuficiencia patrimonial? No lo quiero hacer yo, que lo haga el juez. En segundo lugar, hay créditos. ¿Cómo se van a reconocer? ¿Qué sistema vamos a utilizar para que los créditos vengan y ejerzan sus derechos respecto del patrimonio insolvente o incumpliente? Hay acreedores, ¿cómo se los va a convocar? Etcétera, etcétera. Esto no regulaba ningún stay, ninguna parálisis de acciones de agresión patrimonial de los terceros respecto del fideicomiso porque no estaba regulado. Con lo cual empezaron, por lo menos en el ámbito de capital, a darse casos judiciales y dentro de los cuales había dos variantes. Algunos que entendían que era aplicable el sistema que el mundo tiene desde hace 8 siglos para resolver las cuestiones de crisis, haya o no sujeto detrás de un patrimonio, que es el derecho concursal, y decía, bueno, te hago un sistema de verificación, te publico un edicto, etcétera, etcétera, fideicomiso FIDAC del 2010, aplico el régimen de privilegios y demás. Y otros decían, no, esto es más parecido que a una sociedad, aunque no lo sea, porque no tiene personalidad jurídica, con lo cual te voy a aplicar pautas de la ley de sociedades, el 101, digamos, una sociedad en liquidación, pero aplicaban en general, Fideicomiso Chile, sí la pauta de verificación del 32, porque es el mecanismo que todos, cuando hay una situación colectiva de crisis, reconocemos como el más idóneo para que todo el mundo venga, traiga sus papelitos y digamos si es o no acreedor. Dicho esto, apareció la modificación en el año 2015 de nuestro Código Civil a través de la sanción de la unificación en un Código Unificado Civil y Comercial que trae una única norma, el 1687 famoso, que tan poco dice y que tanta letra nos da para estar hace 11 años escribiendo sobre el particular y peleándonos con los Camerini de la vida para ver si esto es o no lo que nosotros decimos, y cuando digo nosotros no hablo como el Papa en majestático, sino digo los Lorente, Truffat, Pancho Jungen de la vida, o los que están del otro lado, sobre que la aplicación no está en aplicación. Dice lo que dice y al final dice la insuficiencia de los bienes fideicomitidos para tener esas obligaciones, las que contrae el fiduciario, no da lugar a la declaración de su quiebra, con lo cual nos pone en el mismo lugar que el 16. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario según previsiones contractuales, procede su liquidación, la que está a cargo del juez competente, vamos a ver cuál es después, quien debe fijar el procedimiento sobre la base de las normas previstas para concursos y quiebras en lo que sea pertinente. Y como nos dice Marcelo David, el gran problema que tenemos en este tema es cuán pertinente es la pertinencia, o sea, qué quiso decir con esta palabra que tan difícil nos da para interpretar. Él lo entiende, Marcelo David, digo, que es analogía, y eso trae agua para mi molino, en mi criterio por lo menos. Bien, entonces, el fideicomiso insuficiente
no puede quebrar, pero aplica la ley 24.522 en lo que sea pertinente. Si hubiera una previsión contractual de liquidación que puede estar prevista, ¿aplica esa previsión contractual o aplica el 1687? Yo no tengo duda que esta es una norma imperativa. El derecho de crisis funciona, lo dije hoy en la Comisión 6, ante una situación de excepción que es la crisis y desplaza todo otro derecho obligacional que funcione en la normalidad o en el in bonis. También pasa acá, con lo cual para mí, aunque haya una previsión expresa en el contrato de fideicomiso que regule cómo debe atender el fideicomiso la situación de insolvencia, si hay insolvencia o insuficiencia de bienes fideicomitidos, o lo que querramos decir cesación de pagos para los que creen que es lo mismo, desaparece esa regla contractual y aparece el escenario del derecho de crisis que hace 8 siglos nos viene resolviendo los problemas colectivos de crisis, con lo cual para mí no desplaza. Y sobre todo esto frente a los acreedores terceros, para los cuales el fideicomiso es un res inter alios acta, digamos, es decir, podríamos tener alguna norma interna que regule la crisis de cómo va a ser resuelta entre los participantes del fideicomiso, pero esto de manera alguna puede ser aplicable para los terceros. El fideicomiso Estrecha del Sud, en un caso, digo, voy a hacer un paneo con algunos fallos judiciales, dice que porque plantearon un tercero acreedor, es un fideicomiso que hace bastantes años que está tramitando con un emprendimiento inmobiliario que no termina y no va a terminar, que está bajando hacia Avellaneda en Capital. Alguien planteó que hay un incumplimiento, que debía ir a la liquidación, se defendió el fideicomiso, dijo no, y aunque pudiera ir, previamente debemos cumplir las mandas de convocatorias, asambleas y el juzgado le dijo no, la regulación interna de la liquidación, cuando aparece el escenario de la insolvencia, ya no aplica y debe aplicarse lo que dice el 1687. Bien, entonces, el fideicomiso, reitero, Camerini, no puede quebrar. Razones. Es un contrato, no es un sujeto. Y en teoría, solamente el derecho de crisis, vamos a ver que esto no es tan cierto, aplica para los patrimonios subjetivos. No está previsto en el artículo 2 de la ley, que sin perjuicio de lo cual prevé situaciones de patrimonios no subjetivos que pueden ir a las soluciones concursales. El fallecido, que ya no es un sujeto porque está en otro plano, y los bienes en la Argentina de sujetos que están en el exterior, que pueden tener su propio sistema de liquidación en nuestro país. ¿Y por qué dicen es una liquidación que no es quiebra, como sostiene el fallo en Fideicomiso Sablin Logistics, que también de los primeros años del 1687? ¿Por qué puede quebrar? Y acá hay un trabajo de Lorente de hace algunos años, que alguno agregué yo, pero que va diciendo por qué podría quebrar. Primero, porque la ley dice que se liquida aplicando la 24.522 en lo pertinente. ¿Y qué es lo pertinente de una liquidación en la ley de quiebras? La quiebra. Con lo cual, más pertinente que la quiebra para liquidar en la ley 24.522 no hay. Segundo, y esto es una tesis que yo tengo hace mucho tiempo, antes incluso del código, hoy los negocios en el mercado se hacen con patrimonios, no con sujetos. El derecho de crisis dejó de lado el decotor ergo fraudator y ya no son los sujetos los que están en juego, sino muchas veces hay patrimonios, incluso patrimonios de un mismo sujeto. Tabicamos los sujetos y yo puedo. Barreiro Enterprise quiebra, Barreiro Agencia de Autos se concursa y Barreiro tal está in bonis y en realidad ya no es más un patrimonio a un sujeto, sino que es un sujeto con varios patrimonios, con una SAU, con una sociedad unipersonal, con una empresa unipersonal francesa, pero digamos, yo puedo tabicar mi patrimonio, con lo cual esa exigencia de que el patrimonio hace quebrar a la persona y viceversa ya no existe en el derecho concursal del siglo XXI. Hay una crisis de ese presupuesto subjetivo y hoy cada vez más vemos modelos legislativos que permiten ir a soluciones, no, concursos y quiebras como lo llamamos nosotros, pero digo, a procesos colectivos de quiebra o de crisis preconcursales o concursales, a patrimonios que hacen negocios en el mercado y no tienen sujeto detrás. Entonces, todo centro de imputación diferenciada que congrega activos y pasivos y que hace estas hipótesis de negocios empresarios, para mí debería tener acceso a un vaso de agua, $100 y un proceso concursal que no se le debería negar a nadie. Aplica la ley, además dice, en la aplicación de la ley de concursos aplica cuál es el juez competente. Lo vamos a ver después, el 3, el artículo 3, orden público. Con lo cual, tan es así que estamos poniendo como alguien que puede resolver la situación de insolvencia al juez especializado en la materia. Y también tenemos un montón de otras quiebras que no eran quiebras, como las compañías de seguro que no quiebran, pero quiebran.
por más que no lo llamemos quiebra, los bancos que a la antigua no quebraban y se liquidaban con la ley de quiebras hasta que le dijimos que pueden quebrar, y un largo etcétera. Con lo cual, para mí, hay aquí una mera cuestión semántica y no una cuestión sustancial. Bien, entonces, cuando empezó el 1687, yo entendí que lo que se había regulado, como no podía quebrar, era un nuevo proceso colectivo de crisis. Porque el concurso y la quiebra no son los únicos procesos colectivos de crisis. Todo aquel proceso que resuelve una situación de crisis, insolvencia, graves problemas económicos financieros como el APE, que reporta básicamente a los principios, presupuestos y paradigmas del derecho concursal, es un proceso colectivo de crisis, aunque en ese concurso quiebra. El APE lo es, la liquidación de las mutuales, de los bancos era la de compañía de seguro, la ley más importante de la Argentina que nombró el contador ayer, lástima que la nombró equivocadamente, que es la ley de fideicomiso de entidades deportivas, porque nombró 2 equipos locales y no el equipo más significativo que aplicó esa ley. Digamos, es una ley concursal, aunque no se llame ni concurso ni quiebra, con lo cual lo primero que dije es, bueno, esto es una liquidación colectiva concursal que no es quiebra. Creo que estoy más convencido que sí es quiebra, pero bueno. Bien, entonces, ¿qué hacía? Si no era quiebra y es un proceso colectivo, tiene su propio presupuesto objetivo para alguna doctrina. Yo tengo alguna, que es decir, la insolvencia, en este caso, es decir, la insuficiencia de los bienes fideicomitidos, es un propio presupuesto objetivo, que aplica distinto al de la cesación de pagos. La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia, quizás por una facilitación, dice, cuando es un estado generalizado, lo más, hasta ahí está el engaño, no te aplico la quiebra, pero como este estado generalizado lo tenemos aprendido hace 8 siglos y es la cesación de pago, lo que dice insuficiencia, insolvencia, qué sé yo, es cesación de pago. Y los fideicomisos que abren la liquidación lo dicen diciendo que hay cesación de pago, con lo cual no te aplico la quiebra, pero hay cesación de pagos, que es el presupuesto que dispara la quiebra o el concurso. Hay citas jurisprudenciales. Y después lo que hacen algunos es la definición de hechos reveladores que aplican para entender que estamos ahí. No sé, algún ejemplo. Imposibilidad de hacer la obra, un emprendimiento inmobiliario, bienes insuficientes para cumplir el objeto y la propia confesión, como tenemos en los concursos y las quiebras, de la imposibilidad de cumplir. Bien. Se liquida ante el juez competente, ya lo dijimos, es el 3. ¿Es un procedimiento nuevo o es un procedimiento de quiebra? Bueno, parte de la doctrina, Lorente, Weiser y demás, dicen que es un procedimiento de quiebra, aunque no lo llamemos quiebra. Entonces, frente a esto, ¿quién puede instar que se abra una liquidación? El fiduciario es el responsable que administra ese patrimonio fideicomitido. Acreedor, entiendo que sí, que es plenamente válido un pedido de liquidación, porque además hoy tenemos el 242 y el 743 del Código Civil y Comercial que dice que el patrimonio es la garantía o prenda común, la garantía, dice hoy para no hablar de prenda, de los acreedores, con lo cual el acreedor tiene derecho a ejecutar ese patrimonio falente. Y después, los fiduciantes, beneficiarios o fideicomisarios del propio fideicomiso, si pudiéramos entender que alguno de ellos tiene la calidad de acreedor. Eso le daría a mí también la posibilidad de hacerlo. Siendo eso así, si lo pido el fiduciario, los fallos van a encontrar uno atrás de otro que hay que cumplir el 86. O sea, no puedo quebrar, pero cumplime. Tráeme las causas del desequilibrio, el estado detallado activo y pasivo, los estados contables si es que el fideicomiso los tiene, la nómina de acreedores que traes, completa conforme el 5 del 86, los libros que lleve, etcétera, etcétera. Y esto se decide, dice Bustamante, y yo coincido, sin que haya traslado, como un pedido de quiebra común. Yo pido la quiebra, lo analiza el juez y dice sí o dice no. Si lo hace un fiduciante, beneficiario fideicomisario, porque está en la condición de acreedor, debe darse traslado al fiduciario, y si este fiduciario no hace nada, si se defiende, habrá que tener ahí un debate frente al juez y el juez decidirá si hay o no, si el tercero que lo pidió en estas características ha probado o ha logrado probar esa insuficiencia que hace o amerita abrir la liquidación. Si no hace nada el fiduciario, al margen de su responsabilidad por no defender la situación, deberá claramente igual acreditarse la insuficiencia del patrimonio. Y si lo hace un tercero, es un pedido de quiebra por tercero, acreedor, aunque no lo llamemos tal, y debe hacerse acreditar sumariamente el crédito, la condición de insuficiencia, citarse al fiduciario, una suerte de 84 de la ley de quiebras para esta situación, y tenemos ahí uno de los ejemplos jurisprudenciales de. ¿Qué debe hacer el juez si resuelve liquidar? Abrir, con algo bastante parecido a una sentencia de quiebra, donde debo identificar al deudor, que como no es sujeto ni persona física ni persona jurídica, es un quit, que en la Argentina es algo mucho más importante que ser persona física o ser persona jurídica.
Se traba la inhibición general de bienes, y acá viene otro de los ejemplos, lo hablaba en el pasillo recién, me desasnaron hoy los escribanos Mirkin y D'Alessio, porque siempre planteo, yo trabo la inhibición es subjetiva. Recordemos, cuando uno da la clase 1 de concursos dice, el juicio individual, el embargo que va sobre el objeto es el rey. La cautelar reina de los procesos colectivos es la inhibición, porque va sobre el sujeto. Entonces yo decía, vos agarrás a IDICO, que es una gran desarrolladora fiduciaria en la provincia de Buenos Aires, la inhibís, tiene 70, 80 o 100 emprendimientos, ¿cómo hace? Muy sabiamente me dijeron, el escribano califica esa inhibición, dice esto no aplica a este emprendimiento, aplica a otro, con lo cual esa escritura la otorga igual, con lo cual es una tabicación patrimonial hecha sobre una medida que era subjetiva y que la transformamos en patrimonial directamente, va sobre el patrimonio y no sobre la persona, con lo cual es un elemento más para la tesis Barreiro, gracias D'Alessio, gracias Mirkin. Se anota además, o se debe anotar en el registro de fideicomisos que cada jurisdicción tiene sobre el particular, y lo que es más significativo es la pregunta de Marcelo David en la jornada preparatoria que hicimos ya, es la pertinencia. ¿Qué es lo que aplico de la ley 24.522? Primero, ¿quién liquida? El fiduciario era históricamente con el 16, como muy bien dice Valentina Aisega y Gómez Leo en el tratado, no puede ser el fiduciario desde el 1687, claramente que no, con lo cual tiene que ser un tercero. Síndico liquidador, y ahí vemos, hay fallos, los menos en capital, que ponen un liquidador, a veces un abogado, que tiene las funciones que usted administrar, consolidar, que son las funciones de un síndico, salvo la liquidación, que en capital la tiene que hacer un martillero designado al efecto. Por esa razón, muchos fallos, la mayoría, lo que hacen es designar un liquidador de la lista de síndicos, sorteándolo como si fuera un síndico. Hoy leía el otro día esto que dicen Valentina, sobre que debería ser idealmente un experto en la materia. Y me acaban de contar el doctor Chavasa, con un experto que tiene en la materia, que designa él en los fideicomisos, que se llama Alex ¿cuál? Alex Ubagos, que además canta, pero como con un solo laburo no se vive hoy, tuvo que agarrar ¿cómo se llama el apellido? Bueno, después lo dice él. Que hace esta función, con lo cual transforma en emprendimientos inmobiliarios el desarrollador desplazado por un nuevo desarrollador que busca una solución para terminar la obra y no para liquidarla. Y en algunos casos se designa en capital síndico y en dos, como si fuera una quiebra. ¿Hay recursos contra esa sentencia? Sí, los de apelación de los terceros y todos los recursos contra la sentencia de quiebra, que no es quiebra, pero que aplican porque van a encontrar fallos que los dicen. ¿Hay edictos? Sí, a patadas se encuentran los fallos que dice la forma es publicar con los edictos del 27 y 28 de la ley de quiebras. ¿Hay efectos personales? Colaboración sí, inhabilitación no, salvo un fallo de Corrientes que encontró que inhabilitó a los administradores del fiduciario. Pero si no dicen esto es el deber de colaboración sí, la inhabilitación no. ¿Hay verificación? Sí, y todo el sistema informativo. Incluso muchos dicen, haceme un informe general como si fuera el general de la quiebra, pero que no es un informe general. Verificación completo del sistema de reconocimientos 32, 34, 36 con sentencia, aplica el 140, o sea, para el boleto aplica lo mismo. Se admiten las revisiones, es decir, todo el sistema de impugnación del sistema de verificación. Hay fallos que dicen el valor de dólares, que en general lo que pasa se determina al momento de la quiebra. Incluso hay dos fallos que encontré que dicen al momento de la quiebra, cuando el mismo fallo dice que no está quebrando. Pero el inconsciente es más sabio que uno. Periodo de sospecha y acciones de recomposición. Sí. Estrella del Sur, Guise, Lorente era el liquidador en Guise y sacó firme en segunda instancia una sentencia de ineficacia de un acto previo hecho por el fiduciario. En contra Taxodium, el histórico, donde va en contra de la Fiscalía, en primera y segunda instancia la Fiscalía dice, es así, le dicen no, porque no hay quiebra, y solo se disparan las acciones de recomposición cuando hay sentencia de quiebra. Casi una cosa nominalista, no, correcto, no, está mal, pero no importa. Una cosa casi nominalista. Aplica, bueno, Taxodium que dice eso no, pero aplica la legitimación, en algún momento se plantea y le dice, no, aplica el 110, legitimación residual. Usted no puede estar haciendo lo que me está haciendo porque excede el 110. Vuelva a su casa y esto será a cargo del liquidador. Suspensión de intereses sí, Kipper Lisopraski. Prorrata y aplicación del régimen de privilegios sí. Y además se aplica en general el privilegio general, que en los únicos procesos que el privilegio general corre es en los procesos universales de crisis. Pronto pago sí, vencimiento de los plazos pendientes, también tenemos fallos que lo dicen, separación de la quiebra sí, o sea, los bienes que no son de la liquidación tienen que salir por 183. Desapoderamiento sí, administra el síndico, liquidador a patadas.
Liquidación y distribución, se aplican los mecanismos de liquidación y distribución del informe final de la quiebra. El doctor Chavasa me cuenta, él tiene 2 o 3, me dijo, fideicomisos solucionados por vía de Alex Ubago con avenimiento. O sea, aplica los mecanismos de conclusión definitiva de la quiebra, aunque no tiene quiebras. Con lo cual, está prohibido quebrar. ¿Y qué le aplico de la ley? Presupuesto objetivo, periodo informativo, edicto, síndico, funcionario, sorteado, régimen de privilegio, avenimiento, con lo cual tiene pico de pato, pata de pato, pluma, flota en el agua, es ovíparo, pero es un tigre de Bengala, conforme a la definición del doctor Camerini. Bien. Muchas gracias. Y como para finalizar, se concursa, que es el otro gran tema. Obviamente, yo tengo un trabajo en los congresos que hacía Ricardo Nissen en Mar del Plata en 2012, 5 Código Civil que decía que cuando uno hace negocios empresarios en el mercado, fideicomiso dinámico, no cualquier fideicomiso, la forma de solucionar su crisis es la aplicación del derecho de crisis, incluso el derecho concursal preventivo. No puede concursarse porque todo concurso es una petición de propia quiebra. Con lo cual, si fracasa va a quebrar. Y como no puede quebrar, no puede concursarse. Pero la ley no dice que no puede concursarse. El non Lisopraski, Kipper, Favier, era Favier. En la ponencia que trajo ayer acá dice que el fideicomiso dinámico se concursa, con lo cual va llegando gente al redil. No está entre los referidos del artículo 2. No puede quebrar, lo dice, y no es un sujeto. Bueno, entiendo que sí, ahí está. Pancho, Lorente, Esparza, Truffat, etc. Mi ponencia no es del 2012, es del 2013. La definición de fideicomiso empresario que está ahí es la ley colombiana de fideicomisos que define qué es un fideicomiso dinámico o empresario que hace negocios en el mercado como si fuera un sujeto. Para mí, lo que no está prohibido está permitido. En la crisis del presupuesto subjetivo que está en la agenda del derecho concursal del 2021, del siglo XXI, obviamente la posibilidad de que sujetos, de que patrimonios no subjetivos vayan a un concurso está en más de una legislación. Hay una remisión directa a toda la ley de concursos, no aclarándole que usted le dice la quiebra no le dice el concurso no, con lo cual estamos interpretando más allá de lo que el propio texto dice. La liquidación del fideicomiso por insolvencia no está prevista como causal de extinción del fideicomiso. Más allá de que la sociedad en liquidación incluso puede ir al concurso como forma de liquidación 101. Y además, en esta cosa de los términos, el 743, que es la primera vez en la historia del derecho argentino que el derecho concursal está definido en el Código Civil. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común. Todos los acreedores pueden ejecutar esos bienes en posición igualitaria, excepto que exista causa legal de preferencia. Todos los acreedores solo aparecen cuando hay un proceso colectivo. Y tienen que hacerlo en posición igualitaria esa liquidación, pars condicio, salvo que exista causa legal de preferencia, privilegios. Con lo cual, el 743 viene a aclararnos que hay otro elemento de modificar la forma de ejecutar las obligaciones, que no es el individual, que está en el 730, sino que es el colectivo. Y dice, los bienes y futuros del deudor. ¿Entendemos que deudor es solamente un sujeto o el fideicomiso que debe es un deudor? Con lo cual, allí habría una aplicación posible del entendimiento de la solución. Y es preventivo de la situación de liquidación, con lo cual aplica. Con lo cual, y además yo digo, si puede quebrar, que dije que puede quebrar, puede concursarse. Bien, hay un proyecto de Liliana Negre de Alonso de hace bastante tiempo que lo permitía. En la época de la pandemia hicimos un conglomerado de WhatsApp que se llamaba ARCA, que tiene muchos proyectos que llegaron a nada sobre la modificación de la legislación concursal, uno de los cuales establecía la concursalidad del patrimonio autónomo. Lo tiene Colombia, lo tiene México, lo tiene Estados Unidos para el Business Trust, o sea, para el dinámico, no para el Safe Trust, que son los de garantía, los estáticos. Con lo cual, digo, me parece que esto se inserta en la crisis del elemento subjetivo de la concursalidad que dejó de lado un patrimonio, un sujeto, a la multiplicidad de patrimonios en cabeza de un sujeto y en la posibilidad incluso de que haya patrimonios sin sujeto que puedan acceder, porque es lo más natural, cuando están en crisis, a una solución de la ley de crisis, que es lo que sostuve en aquella ponencia del 2013. Creo que hay una atadura conceptual casi nominal que nos condiciona a esto. Dicho lo cual, estamos en el momento de cambio de paradigmas, cuando tenía todas las preguntas, decía Benedetti, todas las respuestas, me cambian todas las preguntas, o esta frase de Kennedy que me encanta, que es algo que estamos viviendo en este momento. Yo participé de la comisión de redacción de un proyecto de ley de sociedades, el Ministerio de Justicia, se presentó, estaba muerto, parece que se elevó a Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia y
qué sé yo, no sé en qué habrá terminado, y es lo que está ahora diciendo el ministro de Regulación que lo va a presentar. Dentro de lo cual, lo que hace es poner, no sabemos qué, porque no lo hemos visto, ni lo que era el proyecto, ni el capítulo que le quiere agregar, pero una subjetivización de la inteligencia artificial o una creación de una DAO. No sabemos muy bien porque él lo explica, pero no lo explica técnicamente, con lo cual parecería que podía elevarse a consideración del Senado una personalidad subjetiva de alguien que no es más que un algoritmo. Con lo cual digo, el cambio es ley de vida, aquellos que solo miran el pasado y el presente, como Camerini, se pierden el futuro. Muchas gracias.